Muy bien, continuamos en Diálogos en Libertad y estoy con el doctor Jorge Campos. Nunca me acuerdo el nombre que va, el apellido que va en el medio y por eso no me quiero arriesgar y no lo digo. Es médico, historiador y vamos a conversar con él porque todo esto que estuvimos conversando con Lucas Navarro y con Juan Bosa tiene un comienzo en algún momento. Entonces la primera pregunta que le voy a hacer al doctor Campos es... después de darte la bienvenida, por supuesto, gracias por venir al programa, Jorge. No, por favor, gracias por invitarme, Rubén. Siempre un placer. Dado que sos historiador, ¿cuándo considerás vos que se dobló la bisagra en la Argentina? Argentina en 1895 era el primer país número 1 en distribución del ingreso y PBI, y en algún momento del siglo XX se dobló todo, se dobló la bisagra, como digo, se cambió, se empezó a degradar todo y hoy estamos como estamos. Mirá cómo estamos. ¿Cuándo? Terrible estamos. ¿Cuándo se quebró la historia? La historia se quiebra en junio de 1943, con algún antecedente en 1930 del golpe de Uriburu. Pero el golpe de junio del 43 fue hecho por un militar que aprendió del Mussolini lo que era el fascismo y cómo podía manejar un país y un grupo de gente con la manera fascista. Ese militar fue Juan Domingo Perón y buscó, para apoyarse, a la Iglesia Católica Apostólica Romana Argentina. Hace un paréntesis porque para que no quede pendiente una duda. El presidente de ese golpe, si no me equivoco, el primer presidente fue el general Ramírez, al cual sucedió después Edelmiro Farrell. Así es. ¿No fueron ellos los instigadores o fue Perón entre bambalinas el que movió todo eso? ¿Cómo es el tema? El tema es así. Perón, cuando vuelve en el 40 de haber estado en Italia viéndolo a Mussolini, estaba porque él estuvo en Mendoza y entonces lo llevaron a los Pirineos, digamos así, a los Alpes. Entró en las brigadas alpinas. Claro, en las brigadas alpinas estuvo. Pero estuvo viendo cómo Mussolini tomaba el poder en Europa en el año 39 y cómo manejaba a los italianos con las agrupaciones corporativas o fascistas que venían de la mafia italiana. Son mafia, las corporaciones son mafia. Entonces él, que era profesor de historia política en el ejército, lo aprendió, pero lo aprendió muy bien. Y dijo, ¿cómo puedo tomar yo el poder en Argentina? Entonces, cuando vuelve, crea un grupo que se llama GO, Grupo de Oficiales Unidos, que para no desmentirme, cualquiera puede leer el manifiesto del GO en la Biblioteca Nacional, porque ahí está el manifiesto del GO, editado en el año 41 y puesto en la biblioteca. Y en el manifiesto del GO ellos hablan de que Argentina tenía que ser el brazo armado nazi en América del Sur. ¿Nazi? Nazi, sí, nazi. Porque en el manifiesto se hacen 3 menciones a la Wehrmacht, a la cual la mitad de nuestros militares en ese momento admiraba porque había arrasado Europa. Es como que hoy lo admiremos a Putin y a Rusia por haber arrasado Ucrania. Los militares nuestros lo admiraban a la Wehrmacht y al modo de guerra relámpago que tenía Hitler en ese momento inicial de la guerra. Y entonces ellos ponen en 3 puntos qué iba a pasar con Argentina si era aliada de Alemania en Sudamérica. Iban a tomar Paraguay, iban a anexar Paraguay. Así como Alemania anexa Austria, iban a anexar Paraguay porque los militares paraguayos estaban hablados. ¿Estaban? Hablados. ¿Habían conversado y estaban de acuerdo? Estaban de acuerdo. Así como los austríacos estuvieron de acuerdo en anexarse a Alemania cuando entró Hitler. Y después iban a hacer la guerra a Bolivia, a la cual pensaban ganarle en pocos días. 3 días como Putin. Como Putin. Y después de Bolivia iban a guerrear con Perú y con Chile. Entonces iban a tener el famoso del imperialismo, que tener los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. A pesar que nosotros ya teníamos los 2 océanos, porque teníamos ferrocarriles ingleses espectaculares que iban a Valparaíso y a Iquique. O sea que teníamos salida al Pacífico. Pero bueno, ellos querían dominar. Y ese fue el plan del GO. Y para obtener ese plan, Perón
convenció a 53 militares, de los cuales eran de coronel para abajo la mayoría, coronel y capitán, que formaron el GOU. Y lo convencen a los generales, a Ramírez y a Farrell, de que los apoye. Y se arma el golpe del 43 entre el ejército y la iglesia. La iglesia, en ese momento Pío XII, estuvo del lado del fascismo y estuvo del lado del nazismo, tan es así que 120.000 refugiados llegados a Argentina como país admirador de los nazis, que era en la época ya de Perón, del 45-46, llegaron con pasaporte vaticano. ¿Esos refugiados eran soldados nazis? No, soldados no. Los soldados morían en el campo de batalla. Claro. Los refugiados eran, como son hoy, los multimillonarios de Putin que andan por todo el mundo. Claro. Estos eran los multimillonarios nazis. Por ejemplo, entre ellos vino el abuelo de Macri. El abuelo de Macri, que era capo de la mafia de la Granjeta italiana, se vino y pagando unos pesos a Perón en el 43, unos dólares, eran barras de oro lo que dejaban, ¿no es cierto? Pasó y se fue a vivir a Tandil. Ese es el abuelo de Macri, Giorgio Macri. ¡Qué bárbaro! Y después, en el 48, cuando ya pasa toda la guerra y todo lo demás, lo llama a sus hijos mayores, que eran Franco y el hermano, y los trae a Tandil. Y ahí arma Sideco, su primera empresa para construcciones. Por supuesto, como era el país de Perón, y él había entrado medio nazi con Perón, gana licitaciones para hacer acueductos y esas cosas fácilmente, de lo cual termina siendo una fortuna. Hay una, porque me interesa volver a la parte anterior de esa historia, hay un libro escrito por Fernando Iglesias que se llama Es el peronismo estúpido. Y en la tapa de ese libro aparece el auto que conduce al general Uriburu, no sé quién es el que está sentado al lado, pero caminando como si fuera el custodio. El capitán Perón. El capitán Perón. Sí, sí. Es decir, que él ahí arranca su admiración por el fascismo, los golpes de Estado, todo eso. ¿Cómo es el Él era profesor de historia, pero era como un César, digamos así, en su carácter. Entonces, siendo profesor de historia, ya cuando Uriburu da el golpe del 30, él se plega al golpe, porque él quería tener poder. Hay hombres que nacen para tener una vida profesional buena, hay hombres que nacen para hacer dinero, hay hombres que nacen para tener poder. ¿Por qué? Porque el poder finalmente les termina dando el dinero. Claro. Y una vida, no profesional, pero una buena vida. Ellos le dan el golpe en el 43 al presidente Castillo, puede ser. Castillo. Y Perón prácticamente no era mucho lo que tenía, pero después le dan el Ministerio de Guerra, la Secretaría de Trabajo y Previsión y la vicepresidencia, las tres cosas. Cuando lo cambian a uno a los 6 meses, ya él de entrada tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí. De entrada. De entrada. En junio del 43. Nada más que eso. Nada más que eso es lo que él pide. Ah. Que era medio oculto, él era coronel, medio oculto, y estaba ahí. Y él lo llama a los gremios a los 15 días, al Reyes, Cipriano Reyes, que era comunista del gremio de la carne, y les dice, bueno, ¿cuánto quieren? Entonces Cipriano Reyes les dice, $1 más por día queremos en el salario, firmado. No hay ningún problema. Entonces vuelven y Cipriano Reyes tenía un alma socialista. Entonces, ¿qué hace? Llama a los otros gremios y le dice, vayan a hablar con el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque les va a dar lo que quieran. Está con nosotros, está apoyándonos. Y entonces le manda a Cipriano Reyes todos los otros gremios. Y con todos arregló. Y con todos arregla de esa manera. Ahora, y después hablaba con en el Jockey Club, lo invitaron, y hablaba con los empresarios, los estancieros, y les decía otro verso, ustedes no sean tontos, al obrero hay que tenerlo contento. Después cuando esté contento, vamos a hacerlo trabajar bien y vamos a hacer todo lo que quiera, pero hay que tenerlo contento. Entonces los otros también decían, bueno, qué bien, Perón entiende cómo es. Claro, pero Perón era falso.
Hay que reconocerle de cualquier manera que era un gran manipulador, pero al mismo tiempo fue el único que descubrió un mercado que los demás no habían visto, que era el de los trabajadores. Porque vos fíjate que los agrupa a todos y arma una organización poderosa que todavía su doctrina sigue teniendo vigencia en la Argentina. Claro, era inteligente pero copiaba. Es Sí. como que yo soy inteligente pero en vez de tener ideas Pues propias, copio. también era inteligente, sabía copiar. Ahí me avisan que nos quedan 2 minutos, 2 minutos. Jorge, porque es apasionante lo que vos contás realmente. Dame una pequeña visión de lo que estás viendo hoy y hacia dónde crees que vamos a parar. Hoy estoy viendo un país destrozado completamente, tanto económicamente, socialmente, y lo peor es moralmente. Moralmente es un país destrozado. La moral se ha perdido en estos 73 años del origen. Hay una película muy famosa sueca que es El nido de la serpiente. El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. De Ingmar Bergman. De Bergman. Premio Nobel, premio de la Academia de Hollywood 1973. Esa película se basa en parte en el huevo de la serpiente del nazismo. A través de la historia de dos trapecistas. ¿La viste la película? Claro. Si yo hiciera la historia y pondría el huevo de la serpiente, que es lo que vos me pedí, es lo que te estoy contando, el 43. Porque Perón después, ¿qué hace? Perón después le promete todo a la clase trabajadora y a todo el mundo, ¿no es cierto? Y gasta todo lo que era el tesoro argentino, lo gasta y llega al 50, porque lo eligen en el 48, es elegido por mayoría abrumadora, porque me regaló plata a todo el mundo, y llega al año 50 en crisis y al 52 en inflación. Alta inflación en el 52, más del 40%. Sí, lo llama Gómez Morales para que le apague el incendio. Claro. Entonces, Guillermo Morales empieza con la misma medida que quieren empezar hoy. Agarra a los almaceneros y les prohíbe cobrar más de $1 la polenta, ¿no es cierto? Y los almaceneros no podían y cobraban más. Entonces, ¿qué hace? Los persigue. Se van a Uruguay los almaceneros en esa época. Los almaceneros, no los supermercados, se fugaban a Uruguay porque los detenían y los llevaban a la cárcel. Si le encontraban que cobraba $1.10 la polenta. Pero había una inflación impresionante y galopante que no la pudo frenar con eso. La verdad que... A mí... Sí, no, tengo edad como para que mis tíos... La conclusión, mis tíos me habían regalado, ¿no es cierto? Yo tenía de 55 o 6 años. Mis tíos me habían regalado un montón de libretas de ahorro. Esas libretas de ahorro me permitían comprar una bicicleta. Claro. Me robó las libretas de ahorro. No valían nada las estampillas de Perón. Claro. Así que imagínate vos lo que estamos hablando. ¿Quién fue el iniciador del huevo de la serpiente? Es apasionante recorrer la historia argentina porque te va dejando huellas de por qué estamos como estamos. Porque yo muchas veces a personalidades que vienen a la Argentina, como Mariano Grondona, Marcos Aguinis, grandes pensadores, le he dicho 2 preguntas. Una es, ¿cuándo se dobló la bisagra? Algunos pusieron el 30, vos el 43, otro el 46, cuando asume Perón. Y también les he preguntado por qué somos... la presidencia, pero sí. Perón asumió en el 43. No, el gobierno real lo tenía él. Sí, está bien, pero él asume... Él gana en el 24 de febrero del 46 y asume el 4 de junio, aniversario de la Revolución del 43, ¿no? Pero cuando vos le preguntás por qué somos como somos, las respuestas son... las respuestas son disímiles totalmente. Pero cuando vos, como una persona como vos, que conoce bien la historia argentina, empezás a indagar, empiezan a aparecer las verdaderas fuentes de nuestra inoperancia, de nuestra inutilidad, de lo que somos hoy los argentinos. Bueno, ahí nos echan a los dos, nos apagan la luz, como dicen. Gracias, Jorge, un gusto haberte tenido acá. Un placer para mí venir y poder hablar con libertad. Está bien, quédate, no te muevas porque estás en cámara.